Jerusalén en las décadas posteriores a la muerte de Cristo. Una ciudad bajo ocupación extranjera y asolada por la violencia. Tras ella, una despiadada banda de agentes encubiertos conocidos como los sicarios. El equivalente moderno podrían ser los jóvenes que se unen a Al-Qaeda. Son famosos por su fanatismo y por su sanguinaria daga. Llamémosle lo que son: terroristas decididos a derrocar el orden existente por medios violentos. Los sicarios son uno de los grupos de guerrilla que nunca se postraron ante el poder del Imperio Romano. Pero finalmente, las legiones romanas los acorralan en una fortaleza aparentemente inexpugnable. Lo que sucederá a continuación constituye uno de los actos de resistencia más extraordinarios y célebres de la historia. Jerusalén. En el siglo I después de Cristo, es una provincia del Imperio Romano. Y al igual que hoy en día, una ciudad con fuerte presencia militar. Un judío corriente que viviese la ocupación romana experimentó el acoso brutal y racista de sus soldados. Los romanos no ganarían un concurso de simpatía, no se andaban con bromas. Y si incumplías alguna de las reglas establecidas por ellos, pagabas el precio. Y el precio a menudo era... eran despiadados. El derecho romano era el derecho romano. Entre la población judía existe un rencor generalizado, aunque encubierto. Me imagino que a lo largo y ancho de Palestina, uno podría encontrar caras inexpresivas, que no revelaban nada debido al miedo a la autoridad. Pero bajo esa fachada había odio. Un odio cuyo eco todavía resuena en el Israel actual. Pero siempre hay quienes están dispuestos a pasar a la acción. En toda la Jerusalén ocupada, se produce una misteriosa serie de ataques terroristas. El objetivo eran los soldados romanos. El objetivo eran los colaboradores o cualquiera que apoyase la dominación romana. Entre las víctimas se incluyen líderes religiosos judíos y recaudadores de impuestos. Eran las personas que hacían cumplir el pago de impuestos, el pago del diezmo, el pago de los alquileres, el trabajo forzado, etc. Dichas personas eran consideradas como colaboradores, personas aliadas con los extranjeros para oprimir al pueblo judío. Es un patrón de violencia habitual hoy en día. La pregunta en aquel entonces, al igual que hoy, es: ¿quién está detrás? La respuesta: los miembros de una de las organizaciones de operaciones ocultas más fanáticas del mundo antiguo. Un grupo de asesinos judíos conocidos como los sicarios. Los sicarios eran uno de los diversos grupos de guerrilla formados por fanáticos. Llamémosle lo que son: terroristas decididos a derrocar el orden existente por medios violentos. Supongo que el equivalente moderno podrían ser los jóvenes que se unen a Al-Qaeda. Tenían esa clase de determinación real, de ira que se desborda en forma de acción militante contra las autoridades. Los combatientes de los sicarios están motivados por una profunda creencia en Dios
la libertad y la independencia de su país. Son judíos practicantes de forma estricta. Su objetivo, la total eliminación del dominio romano. No es que no aceptasen el dominio romano, no aceptaban ningún dominio, salvo el de Dios. Los sicarios sentían que tenían la obligación de limpiar Tierra Santa, la tierra prometida que les había sido entregada por Dios, de todas las profanaciones y la participación extranjera en el gobierno de Palestina. Debía producirse una limpieza apocalíptica. Sus profundas creencias convierten a los miembros de los sicarios en intrépidos asesinos, felices de aceptar su muerte como mártires. Pero la oposición a Roma no es sencilla. Las legiones romanas constituyen, con diferencia, la fuerza de combate más poderosa del mundo antiguo. Los sicarios deben recurrir a sus escasas ventajas. Su conocimiento de las estrechas calles de Jerusalén. Su capacidad para mezclarse entre la multitud. Y su conocimiento de la gente. Saben a qué distancia está un sitio de otro. Conocen los atajos. Conocen las rutas de huida. Hablan el idioma. No necesitan intérpretes. Eso te permite multiplicar tus fuerzas. Hoy en día lo llamamos guerra asimétrica. El terrorista escasamente equipado contra el poder de un ejército ocupante. En los años 60 después de Cristo, Jerusalén se convierte en una ciudad que vive en constante tensión. El cerebro que está detrás de los sicarios es un fanático religioso llamado Menahem Ben Yair. Al igual que muchos otros, afirma recibir su autoridad directamente de Dios. Está motivado por su profundo odio contra la dominación romana. Menahem parece pertenecer a una familia de luchadores revolucionarios que se remonta hasta la mitad del siglo anterior. Era un revolucionario muy valiente. Tenía que serlo debido a la represión. ¿Su tarea? Convertir a una banda de fanáticos religiosos en una disciplinada fuerza de combate. El arma elegida por los sicarios es un cuchillo curvado, conocido en latín como sicarus. Está perfectamente diseñado para realizar ataques furtivos por sorpresa. Puedes esconderlo bajo la ropa, puedes envolverlo en una capa, incluso llevarlo en un cesto. También es devastadoramente eficaz. Puede curvarse y esquivar escudos, esquivar una defensa. Y atravesar mucha carne y llegar hasta el hueso. Buscaban ataques quirúrgicos contra soldados individuales, funcionarios individuales, criados individuales del Estado romano. Menahem es un organizador natural. Astuto, calculador y experimentado, planea cada ataque para sacar el máximo provecho de sus limitados recursos. Si vas a enviar a tus hombres a la acción, si van a llevar a cabo asesinatos, todo debe estar planificado meticulosamente. La primera pregunta importante: ¿quién será el objetivo? No eliges un objetivo a la ligera, porque vas a enviar a algunos de tus mejores hombres contra ese objetivo. Al igual que en el caso de los grupos terroristas actuales, el simbolismo del objetivo es muy importante. Valora si el objetivo es importante y si puedes hacerlo. Si el propio acto de matar a ese objetivo transmite un mensaje potente. Hay una especie de propaganda por el hecho en lo que hacen los sicarios.
Demostrarle al pueblo llano que pueden contraatacar de forma efectiva y que existe la posibilidad de que, si actúan todos juntos, pueden llegar a limpiar Palestina de esos forasteros. Una vez seleccionado el objetivo, es hora de pasar a la siguiente fase. Lo que sucede a continuación se ha convertido en una parte habitual del adiestramiento de todas las fuerzas especiales. Localizan al objetivo. Los observadores vigilan cada movimiento. Necesitan responder a una serie de preguntas importantes. ¿Cuál es la vulnerabilidad del objetivo? ¿Con qué clase de seguridad cuenta? ¿Es consciente de que es un objetivo? Para poder determinar todo eso, necesitamos fijarnos en lo que llamamos patrones de vida. Sus movimientos habituales, sus idas y venidas, si va al bar, si tiene la costumbre de beber, si va al mercado a las 12 un día determinado. Gradualmente, los observadores crean un patrón detallado del estilo de vida del objetivo. Es un proceso largo y un proceso meticuloso. La vida de esas personas depende de ello. Mientras tanto, los asesinos sicarios son sometidos a un entrenamiento intensivo. Hay algo más que la lucha con los cuchillos: la preparación psicológica. Necesitas un grado extremo de agresividad o sangre fría para llevar a cabo tales acciones. Es algo que la mayoría de la gente no podría hacer. No todos pueden matar cara, a sangre fría. Es un trabajo extremadamente desagradable y difícil. Es algo intenso, personal. Acabarás cubierto por la sangre de esa persona. El truco consiste en practicar con algo que se asemeje a la experiencia real. Lo hacíamos con los paracaidistas. Practicábamos intensamente cargando con bayonetas y atacando sacos de arena llenos de tripas de pollo y sangre de cerdo. Únicamente para percibir la sensación de clavar un cuchillo en un objeto y retirarlo y ver la sangre y las vísceras saliendo. Es mejor dejar que lo hagan los espías y otros individuos o asesinos de sangre fría. Todos los aspectos de la misión se ensayan meticulosamente. Finalmente, se revisan los detalles una última vez. Objetivo identificado. Rutina establecida. Entrenamiento finalizado. Armas distribuidas. Es hora de lanzar el ataque. Un escuadrón de los sicarios se infiltra entre la multitud. Sus técnicas son similares a las de las unidades de operaciones especiales actuales. Actuaban a plena luz del día, iban al mercado y se mezclaban entre cientos o tal vez miles de personas. Había personas vigilando todo el tiempo, equipos dedicados al reconocimiento. El equipo de reconocimiento localiza al objetivo. ¿Hay alguna señal de peligro inesperado? Finalmente, la misión recibe luz verde. Es la hora del equipo de ataque. El asesino, el equipo de ataque, va muy poco armado, porque quiere despertar las menores sospechas posibles. El asesino se coloca en posición. La avalancha de emociones es similar en todos los asesinos que realizan operaciones ocultas. Te sientes como si te inyectasen hielo en la columna vertebral. Estás lleno de miedo, adrenalina, emoción, agitación. Pero al mismo tiempo necesitas controlar todo eso para tener coordinación. El sicario desenfunda sigilosamente su arma y espera el momento exacto.
No tarda mucho en realizar el ataque. 2 segundos. Se acerca. Golpea con fuerza. Golpea repetidamente. Antes de que puedas siquiera darte cuenta. Después, los sicarios se funden en la multitud. Matan a un hombre, tiran las dagas y se convierten en parte de la multitud, que vacila impresionada por el terrible asesinato que se ha cometido, pensando en quién pudo hacerlo. Casi inmediatamente, el miedo se propaga entre la multitud. Podemos imaginar lo rápido que se difundía por las calles el rumor de un nuevo asesinato. Para aumentar la confusión, los sicarios se unen al vocerío y gritan. Empiezan a dar alaridos. ¿Qué ha pasado? La gente se siente confundida sobre quién ha sido. Es la guerra asimétrica en su máxima expresión. Lo que están demostrando es que pueden golpear en cualquier parte, en cualquier momento. El camuflaje, el encubrimiento, incrementa el efecto demostrativo. Los sicarios saben que con apenas unos pocos hombres pueden desatar la alarma en una ciudad entera. Es una táctica habitual para las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Consigues que ese mercado sea muy inseguro, no para los sicarios, sino para el resto de personas, porque no sabes quién es el enemigo y quién no lo es. Así se crea una atmósfera de incertidumbre, se crea una atmósfera de miedo, de ansiedad, y eso es lo que buscaban. Lo que pretenden los terroristas no es socavar a las fuerzas enemigas matándolas, sino transmitir un mensaje. Si pudimos matarle a él, podemos matarte a ti. Es la clásica guerra de guerrillas. Los sicarios saben que la respuesta romana es inevitable. En el año 66, los romanos adoptan medidas enérgicas. El hombre al mando es Gessius Florus, el gobernador de Jerusalén. Gessius Florus procede de un pueblo en lo que hoy es Turquía, así que es miembro de la aristocracia provincial, no de la aristocracia romana que habla latín. Por tanto, es alguien con ganas de labrarse un nombre. Para Florus, es una oportunidad de brillar ante sus superiores en Roma. En una infame decisión, ordena a sus hombres que roben los tesoros alojados en el segundo templo del monte del Templo de Jerusalén. Es el gran centro sagrado para todos los judíos. Simbólicamente, hacer algo así en el templo, el lugar donde está Dios, el lugar más sagrado. Oh, no. El impacto psicológico de tal acto es tremendo. Se llevan el equivalente a 250.000 libras del tesoro a cambio de los impuestos impagados. Es un acto de sacrilegio. Resulta difícil imaginar algo que pudiese haber enfadado más a los judíos de Jerusalén. Había personas dispuestas a morir por aquello. La reacción sigue un patrón familiar. Los judíos, enfurecidos, se congregan en las calles de Jerusalén. Se producen tumultuosas manifestaciones. El estado de ánimo en Jerusalén, tras este ataque contra el tesoro del templo, era absolutamente eléctrico. Eso provoca que Florus cometa un grave error. Envía a sus tropas para restaurar el orden. Los manifestantes son fustigados en público.
unas 4.000 personas son ejecutadas o crucificadas. Pero al igual que otros dictadores de la historia, Florus ha juzgado equivocadamente el estado de ánimo popular. Toda la ciudad se levanta en una revuelta. La población judía de Jerusalén se vuelve contra los romanos. Hay decenas de miles de nuevos combatientes judíos en las calles, decididos a limpiar la ciudad de esta presencia pagana, forastera e impía. Es algo así como lo que imaginamos que ocurre en algunas partes de Oriente Medio, cuando los combatientes de la resistencia islámica descubren de repente que pueden alistar en masa a muchísimos hombres. Florus ha caído inconscientemente en la trampa de los sicarios. Menahem incorpora una gran cantidad de nuevos combatientes. De repente, todos los jóvenes de la calle quieren unirse a la resistencia, porque pueden ver que se está produciendo una masacre en sus propias calles. ¿Y a quién acuden? Acuden a los sicarios locales, porque saben que son ellos quienes organizan la resistencia. Pero su vasto número ocasiona un problema a los sicarios. Sencillamente, no disponen de suficientes armas. ¿La solución? Robárselas a los romanos. Ese verano, Menahem lidera a un grupo de guerreros sicarios en una serie de ataques de guerrilla. Viajan hasta una fortaleza romana aislada, a orillas del Mar Muerto. Y la allanan. Derrotan a la guarnición, se apoderan de la armería y utilizan esas armas para equiparse, pues la revolución está empezando a despegar. El botín incluye espadas, dagas y jabalinas. Provisto de nuevas armas, Menahem lanza a sus guerreros al ataque. Sienten que no tienen nada que perder, que deben defender sus derechos y luchar y expulsar a los romanos, porque es su país. Al cabo de semanas, toman la guarnición romana en Jerusalén. Los romanos se ven obligados a huir de la ciudad. Jerusalén ha sido liberada. Pero pronto todo se complica. La unidad judía, recientemente instaurada, se quiebra. La élite judía, liderada por los sumos sacerdotes, argumenta que a largo plazo nunca se podrá derrotar a Roma. Es hora de llegar a un acuerdo. Los judíos moderados tratan de alcanzar un pacto, porque en el pasado les ha ido bastante bien con esa colaboración con Roma. Quieren hablar con los romanos, llegar a alguna clase de compromiso con los romanos. Pero los sicarios no quieren oír nada de eso. Se forman facciones. Los grupos más extremistas, como los sicarios, no están interesados en la negociación. En lo que respecta a los sicarios, no habrá ningún compromiso.
Llegaremos hasta el final. Esto es una revolución que va a limpiar Tierra Santa de los impíos y de la injusticia. Una vez más, estalla la violencia en Jerusalén. Pero esta vez los judíos se enfrentan entre sí. Sí, hubo una lucha por el control, una lucha por el liderazgo. Cada facción reclama la autoridad de Dios. Imagínenlo, tienen a Dios sentado a su lado y Dios les dice, si eres realmente un buen judío, esto es lo que debes hacer. Y hay otros judíos que dicen, Dios también se sienta a mi lado y me dice lo contrario. Entonces, ¿qué vas a hacer? En una serie de batallas consecutivas, los sicarios matan a judíos y sacerdotes moderados. Pero esta vez van demasiado lejos. Los sicarios intentan imponer su propia visión extremadamente devota del derecho religioso al resto de la ciudad. ¿Qué aspecto debería tener la ciudad? ¿Cómo debería actuar la gente? ¿Qué deberían comer? ¿Cómo deberían rezar? ¿No quieres hacer esto? Olvídalo. Es decir, si no estás conmigo, estás contra mí. Eres hombre muerto. Los sicarios se han extralimitado. La población de Jerusalén se alza contra ellos. Su líder, Menahem Ben Yair, muere asesinado. Los sicarios se ven obligados a retirarse. Huyen de la ciudad. No es que desfilen al ritmo de los tambores y sobre alfombras rojas, sino que huyen lo más rápido posible antes de ser asesinados. Deciden volver a recurrir a lo que mejor conocen, la guerra de guerrillas. Puede que hayan recibido un duro golpe, pero no han sido derrotados. Eligen como base la casi inexpugnable fortaleza romana de Masada. Masada es un lugar extraordinario. Es una fortaleza natural inmensamente poderosa. Cuenta con el palacio fortificado justo en lo alto del precipicio. Es una posición increíblemente difícil de atacar y capturar. Es el campamento perfecto para una unidad de guerrilla que va a lanzar ataques contra el entorno cercano. El nuevo comandante de los sicarios es Eleazar Ben Yair, un pariente del líder asesinado y un veterano de los combates en Jerusalén. Eleazar, al igual que todos los sicarios, es un fanático religioso que afirma recibir órdenes directas de Dios. Tuvo que ser no solo un combatiente muy decidido, sino también un hombre muy carismático. Si uno se fija en las decisiones que supuestamente tuvieron que ver con él, se da cuenta de que era una persona despiadada. Sospecho que hablamos de una persona psicológicamente muy fuerte, muy comprometida, un judío devoto, alguien que no aceptaba un no por respuesta y que era capaz de llegar hasta el final, es decir, hasta la muerte. A los rebeldes sicarios se les unen en Masada sus esposas e hijos. Se dice que en el año 71 después de Cristo hay cientos de hombres, mujeres y niños viviendo en la fortaleza. Sabemos bastante sobre aquella comunidad en Masada, porque ha habido excavaciones que han revelado mucha información sobre cómo vivían su día a día.
Masada se convierte en un cuartel general de una guerrilla, al mismo tiempo que en una comunidad religiosa. Debemos imaginarlo, creo, como una comunidad sencilla, pero también una comunidad muy religiosa, muy devota. No es un lugar cómodo. El agua y la comida suponen un problema constante. Masada es un lugar difícil para vivir. Las temperaturas son extremadamente elevadas. Si no tienes agua, si no caen suficientes lluvias, tienes un problema, puesto que también tienes que acumular el agua para el verano. Las condiciones obligan a los sicarios a adoptar medidas violentas. Estaban equipados para hacerlo, tenían los cuchillos, tenían su ideología y tenían a Dios. Era mejor no oponerse a ello. El plan de Eleazar: asaltar los poblados cercanos. Una vez más, los sicarios siguen los procedimientos de las fuerzas especiales modernas. Cada ataque se planifica meticulosamente. La clave para que un ataque de guerrilla tenga éxito es el reconocimiento. El reconocimiento. El reconocimiento. Es un mantra que aún se repite hoy en día. ¿Quieres saber cuántas personas viven en un determinado poblado? ¿Cuántas armas tienen? ¿Hay una fuerza de seguridad? ¿Hay alguna guarnición cercana que pueda causar alguna dificultad? ¿Cuál es la forma de entrar y salir? Porque, por supuesto, si el objetivo es capturar provisiones o armas o dinero, debes salir de allí. Es un trabajo duro si se hace de forma apropiada, porque si falla solo uno de los elementos, se pone en peligro a todo el equipo, así como la operación. Una de las incursiones mejor registradas es la del pequeño poblado de Ein Gedi. Es un ataque brutal. Los sicarios roban comida y se apoderan de todo aquello que pueda tener algún valor. Sabemos que persiguieron a los judíos, mataron a 700 mujeres y niños y se llevaron todas las provisiones de comida Masada. Probablemente fuese un reflejo de otros asaltos. Pero no solo necesitan comida, también necesitan dinero. A orillas del Mar Muerto, existe una forma obvia de conseguirlo. Uno de los productos que buscaban era el bálsamo, que era una fragancia inmensamente valiosa que se utilizaba ampliamente en el mundo antiguo. El bálsamo es una resina aromática, de olor muy agradable. Se obtiene de las plantas que crecen de forma salvaje en las zonas cercanas. Es uno de los negocios más lucrativos del mundo antiguo. Parece que el objetivo de Eleazar es controlar el mercado del bálsamo. Me imagino que lo vendían y que tal vez lo utilizaban un poco como los talibanes utilizan el opio hoy en día, para financiar la resistencia armada. 3 años después de dejar Jerusalén, el campamento de los sicarios en Masada es la última bolsa de resistencia contra la ocupación romana de la Tierra Sagrada. Finalmente, los romanos pierden la paciencia. Desatan todo el poderío militar de Roma contra la fortaleza de la montaña. Al mando está un político y general llamado Flavio Silva. Flavio Silva era un comandante militar muy experimentado, una persona decidida, sabía lo que hacía, sabía cómo hacerlo y tenía mucho éxito con sus métodos.
Si se encontraba con algún inconveniente, era capaz de superarlo. Trae con él una fuerza de hasta 15.000 legionarios y varios miles de prisioneros de guerra judíos. Pronto llegan los mensajeros desde los puestos de vigilancia alrededor de Masada. La fortaleza está completamente rodeada. Los romanos inician el asedio. Desde lo alto de la roca, mirarías hacia abajo y verías las filas enemigas alineadas a tu alrededor. 15.000 soldados romanos y varios miles de prisioneros judíos, a los que utilizaban para hacer el trabajo más duro. Es una visión aterradora. El plan de Silva es aislar a los sicarios de los poblados cercanos. Utiliza a los prisioneros de guerra para construir un muro alrededor de toda la montaña. Está diseñado para impedir que los sicarios salgan y que las provisiones entren. Hoy en día sigue en pie. En cierto modo, Eleazar se enfrenta precisamente a lo contrario de lo que busca un guerrillero. De repente, los sicarios han perdido la única ventaja con la que cuentan: su movilidad. Convierten sus ventajas, como la movilidad y la presencia entre la gente, en desventajas, porque se encuentran atrapados en un lugar escasamente armados y probablemente con una idea militar muy pobre de cómo defenderse apropiadamente frente a una fuerza enormemente disciplinada, muy motivada, bien entrenada y extremadamente despiadada. Mientras tanto, Flavio Silva estudia el terreno y realiza un importante descubrimiento. Masada no es tan inexpugnable como parece. Masada tenía un talón de Aquiles, y ese talón de Aquiles era su cara oeste. En este flanco existe un saliente natural de roca. Silva ordena a los prisioneros de guerra que construyan una rampa a lo largo de la montaña. ¿Era una operación de gran envergadura? No. Es decir, los ingenieros romanos eran muy buenos, asaltaban otras fortalezas. Las legiones romanas no estaban adiestradas para el combate en movimiento. Estaban adiestradas para asaltar fortalezas, en un lado u otro. Una vez eliges asentarte en una fortaleza, estás condenado. Eleazar reúne a sus seguidores. Luchan para obstruir la rampa romana, enviando descargas de rocas. Pero es inútil. Una madrugada, los grupos de sicarios y sus familias escuchan a los romanos golpeando los muros de la fortaleza. Se enfrentan a un terrible dilema: luchar o rendirse. Estaba claro que los romanos iban a penetrar, a entrar en la fortaleza. ¿Qué opciones quedan? Fue una noche terrible. A la mañana siguiente, iban a enfrentarse a que el ejército romano entraría en Masada y probablemente mataría a todos los hombres. Casi con toda seguridad violarían a todas las mujeres y posiblemente las matarían o las convertirían en esclavas. Posiblemente matarían a sus hijos o, si no, los convertirían en esclavos. Pero para los sicarios, rendirse no es una opción.
Los grupos fanáticos como los sicarios nunca se rinden. Nunca se rinden porque sus objetivos no son negociables. Por lo tanto, desde su punto de vista, la única solución es luchar hasta el final, luchar hasta la muerte. Es algo que vemos una y otra vez en la historia, ya sea en el mundo antiguo de los sicarios o en la época moderna con los integrantes de Al-Qaeda. Y la única forma de poner fin a la situación es aniquilarlos. Incapaz de rendirse, a Eleazar únicamente le queda una opción. Adopta una trascendental decisión que todavía asombra hoy en día. Eleazar pronuncia un apasionado discurso. Les dice a sus seguidores: Dado que hace mucho tiempo decidimos no ser nunca súbditos de los romanos, ni de nadie que no sea Dios, hagamos que nuestras esposas mueran sin conocer los abusos, que nuestros hijos mueran sin conocer la esclavitud. Es un llamamiento al suicidio masivo. Según el relato romano, los sicarios prenden fuego a la fortaleza. Inmediatamente después, cumplen lo solicitado por Eleazar. Lo que hicieron fue algo extraordinario, extraordinariamente valiente. Cada hombre mata a su propia esposa y a sus propios hijos. El peor crimen imaginable, en cierto modo. Y entre los hombres seleccionaron a 10 por sorteo para matar a los demás. Hombres con los que habían combatido durante largos años de dura lucha. Y después, entre los 10 restantes, un hombre asume la responsabilidad de matar a los otros 9. Finalmente, ante ese mar de cadáveres, se suicida. Cuando los romanos acceden finalmente a la fortaleza, se topan con una imagen espantosa. En palabras de un testigo presencial, se encuentran con una terrible soledad, llamas y silencio. El pacto de suicidio resulta difícil de entender psicológicamente, salvo si lo ponemos en el contexto de un movimiento religioso poderoso, en el que las personas creen que son soldados de Dios y que lo que hacen es profundamente recto, en el que consideran preferible poner fin a su propia vida y, presumiblemente, conocer la presencia de Dios antes que enfrentarse a la esclavitud o la violación o la matanza a manos de los enemigos. Incluso los soldados curtidos en 1000 batallas se quedan conmocionados. Se dice que solo 2 mujeres y 3 niños sobreviven. Es un final espeluznante para una de las campañas de resistencia contra la ocupación romana más exitosas del mundo antiguo. Hoy en día, en Israel, los sicarios son recordados por muchos, no como terroristas, sino como heroicos combatientes por la libertad.
Cientos de miles de turistas acuden cada año al escenario de su resistencia en Masada. Su rebelión se ha convertido en una fuente de mitos y leyendas. Incluso se dice que el discípulo que traicionó a Jesús, Judas Iscariote, recibió su nombre de los sicarios. Sea cual sea la verdad, los sicarios siguen siendo, para muchas personas, los asesinos de operaciones ocultas más temibles del mundo antiguo.